Muy buenos días a todos, Dios les bendiga y damos gracias a Dios porque una vez más el Señor nos permite estar aquí para compartir más de su palabra, más de lo que Él nos quiere mostrar, enseñar, guiar a cada uno de nosotros. Feliz domingo, feliz día del Señor a cada uno de ustedes que me escuchan en esta mañana, ¿verdad? Y especial saludo a todos los hermanos, miembros, ¿verdad? Asistentes a la Iglesia Bautista Betania, ¿verdad? Que también se conectan en este momento para escuchar la palabra de Dios, escuchar el mensaje que Dios nos quiere decir a cada uno de nosotros en esta mañana. Por supuesto, todas las personas en todo el mundo que también están viendo este video, también les mandamos un cordial saludo a cada uno de ustedes. Hoy vamos a conversar algo que en la Biblia se enfatiza. En la Biblia se habla tanto en el Nuevo como en el Antiguo Testamento, enfatiza acerca de la oración. Y muchos han escrito acerca de la oración, ¿verdad? Lo importante que es el comunicarse con Dios, el estar en esa intimidad con el Señor, conversar todo el tiempo que sea posible, estar siempre al lado de Dios. Y como todos sabemos, o muchos conocen, si usted no lo conoce, se lo decimos, ¿verdad? Que la oración es el hablar con Dios. La oración es comunicarse con Dios. En la oración nosotros estamos estableciendo una relación con Dios. Y la Biblia nos dice que eso es fundamental para nosotros. La Biblia nos enseña que nosotros siempre debemos acercarnos delante de Dios. Por eso es que en esta mañana vamos a hablar de que podemos comunicarnos con Dios. Y vamos a buscar en nuestras Biblias, ¿verdad? En el Salmo 18. Salmo 18, versículos del 1 al 6. Salmo 18, del 1 al 6. Por supuesto, ponemos en manos de Dios todo esto que todavía está aconteciendo, que ya hace más de un mes, que por lo menos aquí en Panamá se decretó la cuarentena, ¿verdad? Para resguardar la vida de muchos y que, bueno, tampoco toda la ciudadanía ha acatado, pero una gran mayoría sí lo ha hecho. Y mis felicitaciones a todas esas personas que han acatado las leyes y que se han resguardado en casa. Como digo, hay una minoría realmente que no está acatando estas cosas y hacemos el llamado para que tanto en Panamá como a nivel mundial las personas acaten el llamado de esta cuarentena que, según como dice los expertos en salud, es lo mejor que podemos hacer para que el virus no se propague. Vamos a leer lo que dice el Salmo 18, versículos 1 al 6. Dice: «Cuánto te amo, Señor, fortaleza mía. El Señor es mi roca, mi amparo, mi libertador. Es mi Dios, el peñasco en que me refugio. Es mi escudo, el poder que me salva, mi más alto escondite. Invoco al Señor, que es digno de alabanza, y que quedo a salvo de mis enemigos. Los lazos de la muerte me envolvieron, los torrentes destructores me abrumaron. Me enredaron los lazos del sepulcro y me encontré ante las trampas de la muerte. En mi angustia invoqué al Señor, clamé a mi Dios y Él me escuchó desde su templo. Mi clamor llegó a sus oídos». Vamos a tener un momento de oración. Padre amado, Padre Santo, en tus manos estamos, Señor. Nosotros oramos a ti, Señor, porque solamente a ti nosotros podemos venir.
Solamente a ti, Padre Santo, nosotros podemos acudir. Solamente a ti nosotros podemos clamar, Señor. Señor, bendícenos, guíanos en todo, Padre Santo. Toda esta situación que está pasando sigue en tus manos, Padre Santo, porque tú estás pendiente y sobre todo tú tienes siempre control de todo, Padre mío. Alabado y glorificado es tu nombre por siempre. En Cristo Jesús. Amén y amén. La oración. Podemos comunicarnos con Dios. Como dije anteriormente, la oración es hablar con Dios, es comunicarnos con Dios. Y la Biblia enfatiza que nosotros debemos estar en constante oración. Nosotros siempre debemos orar al Señor, porque la oración implica que nosotros primeramente tenemos que reconocer la grandeza de Dios. Dentro de la oración modelo que el Señor nos dejó allá en Mateo, Él nos dice en cada una de esas partes en que se subdivide esta oración modelo, está el reconocimiento a Dios. ¿Quién es Dios? Hacer ver la grandeza de Dios y que nosotros, ¿verdad?, no somos nada delante de Dios y tenemos que postrarnos y humillarnos y decir: Señor, tú eres grande. Tú solamente eres digno de recibir toda la gloria y toda la honra. Entre otras cosas también está en darle gracias a Dios. Tenemos que siempre ser agradecidos a Dios. Y también está en que nosotros le pedimos a Dios. Una de las cosas que le decía a mis hermanos en una videollamada que tuvimos, una reflexión que tuvimos el día sábado, el día de ayer, sábado 25, es que cuando nosotros pedimos a Dios, estamos reconociendo varias cosas. Y entre esas cosas es que nosotros dependemos de Dios. Totalmente. Les decía que nosotros tenemos que pedirle a Dios. Hay muchos pastores o muchos líderes que he escuchado que dicen que nosotros no debemos pedir tanto, pero nosotros tenemos que pedirle a Dios. Porque cuando nosotros le pedimos a Dios, estamos reconociendo que nosotros no tenemos nada, que solamente Él nos puede dar todo lo que nosotros necesitamos. Aunque pensemos que tenemos de todo en la casa, que nosotros tenemos recursos, nosotros tenemos bienes, nosotros tenemos buena salud, tenemos ropa, tenemos todo. Aún así, nosotros tenemos que pedirle a Dios. Porque si nosotros no le pedimos a Dios, entonces le estamos diciendo a Dios que no necesitamos nada, que nosotros tenemos todo. Y caemos en el error o en el pecado que estaba cometiendo la iglesia de la Odisea, ahí en Apocalipsis, que dice que ellos no tenían necesidad de nada. Y como no tenían necesidad de nada, no tenían que pedirle a Dios. Y allí nosotros podemos caer en un error, caer en un pecado que a Dios le disgusta, que creamos que nosotros somos autosuficientes y que nosotros no tenemos necesidad de Dios. Siempre tenemos necesidad de Dios. Por lo tanto, pidámosle a Dios siempre. Fíjense, en esta pandemia que está aconteciendo, nos demuestra varias cosas. Y entre esas cosas nos demuestra que nosotros somos frágiles. Nuestra vida es frágil, porque así lo dice la Biblia, que el hombre o la vida del hombre es como la flor del campo, que hoy es y mañana no está, mañana se marchita. Es como la niebla, que hoy puede estar muy espesa, pero de pronto se disipa. Y así es la vida del hombre. La vida del hombre es muy frágil, y en cualquier momento se puede desvanecer. Solamente el poder de Dios puede mantenernos en este mundo. Por eso siempre he dicho que tenemos que dar gracias a Dios, porque hemos visto salir el sol nuevamente. Cuando usted despierta y usted ve salir el sol, usted tiene que darle gracias a Dios. Y cuando se acueste, usted tiene que pedirle a Dios que le dé una noche tranquila, una noche de descanso, y que el otro día usted pueda despertar y ver salir el sol nuevamente. Nosotros debemos siempre orar, siempre estar en esa comunicación con nuestro Señor. Por eso, en primer lugar,
nosotros vamos a ver que nosotros dentro de la oración, nosotros debemos confiar. Tenemos que confiar cuando nosotros oramos. Tiene que haber esa confianza, esa seguridad, esa plena seguridad de que Dios está allí con nosotros y que Él nos está escuchando y que Él va a responder nuestra oración. ¿De qué manera? Bueno, ya nosotros esperaremos cómo Dios nos va a responder. Pero tenemos que confiar de que nosotros estamos hablando con Dios. Quizás en algún momento de tu vida tú has dudado, tú has quizás tenido esa pregunta: ¿realmente Dios me está escuchando? ¿Realmente Dios está conmigo? Y debes tener la plena confianza. Y vamos a leer algunos pasajes bíblicos que nos hablan de esta confianza que nosotros debemos tener cuando nosotros oramos. En la carta del apóstol Pablo a los Filipenses, capítulo 4, versículos 6 y 7 dice: no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracia, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Fíjense que dice: no se inquieten por nada, y tengan la confianza de que cuando ustedes oran al Señor, Él les dará paz a sus corazones. Nosotros tenemos que venir en oración para presentarle todas nuestras peticiones, todos nuestros problemas, todas nuestras situaciones, siempre delante de Dios. En primera de Juan, capítulo 5, versículo 15 dice: y si sabemos que Dios oye todas nuestras oraciones, podemos estar seguros de que ya tenemos lo que hemos pedido. Si sabemos que Él nos oye, Él nos va a responder. Y tenemos que estar seguros. No puede haber ninguna duda. No puede haber ni la más pizca de duda de que Él nos oye, de que Él está oyendo nuestras oraciones. Fíjense lo que dice Santiago capítulo 1 versículo 6. Pero pida con fe, sin dudar, porque quien duda es como las ondas del mar, agitadas y llevadas de un lado a otro por el viento. Cuando nosotros oramos, nosotros tenemos que tener fe. Y era una de las cosas que yo le decía a los hermanos el día de ayer. Tenemos que orar, pero orar con confianza, orar con fe. Porque si nosotros andamos con esa duda de que sí, de que no, de que puede ser, de que a lo mejor Dios no me oye, de que eso, nadie va a tener respuesta de Dios. Porque a Dios no le gusta que nosotros estemos dudando. A Dios no le agrada que nosotros no tengamos confianza en Él. A Dios no le gusta que nosotros andemos siempre con esa duda, con esa inquietud, con ese vacío en nuestros corazones, pensando de que Dios nos escucha. Y tengamos cuidado con eso. Mucho cuidado. Tenemos que tener la plena certeza, la plena seguridad y siempre estar confiados de que Dios escucha nuestras oraciones. Como decíamos el domingo pasado, hablando de nuestras convicciones, tenemos que tener la convicción de que Dios nos escucha. Así alguien me venga a decir de que eso no es verdad, de que eso lo que es un problema psicológico, de que eso lo que es un problema mental y te hace creer de que tú... No, nada de eso. Dios me escucha. Dios siempre me escucha porque Dios está a mi lado, pendiente de todas mis necesidades. A pesar de que Él sabe, de que Él está consciente de qué cosas necesito, Él le gusta que nosotros vengamos a Él, le pidamos a Él, sintamos que tenemos una dependencia total de Él y nosotros podamos pedirle a Dios todo lo que necesitamos. En segundo lugar, nosotros debemos pedir
según su voluntad. Y esto es algo que nosotros tenemos que tener claro. Y hay personas que juegan con esta parte de la palabra de Dios, que dice, pídele todo al Señor, porque Él te lo dará, porque así dice la Biblia. Es cierto, en los evangelios dice que todo lo que nosotros pidamos en su nombre, Él nos lo dará. Pero como la Biblia no se contradice, la Biblia nos aclara y nosotros no podemos sacar un texto fuera de todo el contexto para crear un pretexto. Nosotros debemos ver todos los pasajes de la Biblia y todos los pasajes que se relacionan los unos con los otros. Porque es cierto, nosotros le pedimos a Dios según en su nombre y Él nos da, pero tenemos que pedir según su voluntad. Su voluntad. Porque la voluntad de Dios va por encima de lo que yo quiero. Va por encima de lo que a mí me parece. Es más, lo que yo quiero nunca va a ser mejor que lo que Dios quiere para mí. Porque la Biblia dice que todo lo que Dios quiere para mí es bueno. Y lo hemos repetido en muchas ocasiones. Que Dios siempre quiere lo mejor para mí. Y yo debo pedir las cosas según la voluntad de Dios. Mi voluntad no está por encima de la voluntad de Dios. Si yo creo que yo estoy por encima de la voluntad de Dios, eso se llama pecado. Eso se llama estar por encima de Dios. Eso se llama creer ser mejor o igual a Dios. Y ojo, eso no puede ser, porque Dios no comparte su gloria con nadie, con absolutamente nadie. Y siempre tenemos que ir según su voluntad. Fíjense lo que dice Primera de Juan, capítulo 5, versículo 14. Esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios, que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Tenemos que estar siempre bajo la voluntad de Dios. Y le decía a los hermanos que en la Biblia aparecen varias cosas que dicen que es la voluntad de Dios. Claro, claro. Por ejemplo, dice que el que seamos agradecidos, esa es la voluntad de Dios. Y que nosotros vivamos en santidad, esa es la voluntad de Dios. Pero hay muchas cosas que nosotros tenemos que pedirle a Dios según su voluntad, que la Biblia no nos dice exactamente cuál es la voluntad de Dios para mi vida. Y allí es donde entra mi relación con Dios, en reconocer cuál es la voluntad de Dios para mi vida en particular. Pero si yo vivo una vida de santidad, como dice 1 Tesalonicenses, si yo vivo una vida de santidad, yo voy a siempre reconocer cuál es la voluntad de Dios. Por supuesto, ¿cómo vivir una vida de santidad? Orando y estudiando su palabra. Si nosotros no oramos, ni leemos su palabra, ni la estudiamos, nosotros será muy difícil que nosotros vivamos una vida realmente en santidad. Hebreos capítulo 4, versículo 16 dice: así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayuda en el momento que más lo necesitamos. Eso es reconocer que Dios es soberano y que nosotros podemos acercarnos a Él confiadamente, pero siempre estar por debajo de Dios. Eso significa que nosotros debemos estar siempre sometidos, sujetos a su voluntad, lo que Él quiera hacer con nosotros. Y me recuerda a lo que el apóstol Pablo siempre le oró al Señor, que quitara algo de él. Algunos dicen que era una enfermedad, otros dicen que eran diferentes cosas. Particularmente creo que era una enfermedad que él tenía. Y Dios, que le dijo: no te la voy a quitar, te la voy a dejar, te voy a dejar en esa enfermedad. Y que él dijo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y el apóstol Pablo aceptó eso. Él dijo: entonces yo me gozaré en mis debilidades para que se manifieste el poder de Dios. Entonces,
si tengo una enfermedad y yo le pido a Dios que me la quite y Él no me la quiere quitar porque es su voluntad, nosotros simplemente tenemos que decir amén. Nosotros todo lo que Dios dice para nosotros siempre tenemos que decir amén. Así sea, Dios obre, porque recuerden que Dios siempre quiere lo mejor para nosotros. Santiago capítulo 4, versículos 13 al 15 dice: ahora escuchen esto, ustedes que dicen, hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad. Pasaremos allí un año y haremos negocios y ganaremos dinero. Y eso que ni siquiera saben qué sucederá mañana. ¿Qué es su vida? Ustedes son como la niebla que aparece por un momento y luego se desvanece. Más bien deberían decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Fíjense, siempre poniendo los deseos y la voluntad de Dios por encima de lo que yo quiero. Y Santiago, fue un apóstol que dio bastante duro en sus cartas, habló bastante fuerte. Él dice aquí, ustedes pueden decir lo que quieran, pueden pensar lo que quieran, y aún pueden decir mañana yo voy a hacer esto o aquello. Y él les dice, más bien, ustedes deben humillarse delante de Dios y decirle, Señor, si tú quieres, haré esto o aquello. Porque yo puedo decir, mañana me levantaré y voy a hacer esto o aquello. Pero es que yo no sé si mañana va a llegar para mí. Ese es lo que nosotros debemos pensar. Yo no sé si el día de mañana vendrá para mí. Siempre lo he dicho y lo hemos escuchado y en la iglesia lo hemos dicho más de una vez. El día de mañana no es prometido para nadie. A nadie le es prometido el día de mañana. Nosotros vivimos el hoy porque gracias a Dios hoy lo estamos viviendo. Pero mañana si Dios quiere. Mañana si Dios quiere. Y por eso nosotros tenemos que regirnos siempre bajo la voluntad soberana y poderosa de Dios. Siempre, siempre tenga en su mente y en su corazón primero la voluntad de Dios. Guiémonos bajo la voluntad de Dios. Y si usted se guía bajo la voluntad de Dios, su vida va más alegre, más sencilla, quizás no más fácil, pero sí más llevadera. Y Dios le va a ayudar siempre en todo. Y en tercer lugar, de la oración hay que hablar mucho, muchísimo. Una de las cosas que veía es que hay más 60 pasajes bíblicos que hablan de la oración. Y no podemos hablar en esta mañana de los 60 pasajes, pero podemos hablar de estos en particulares. En tercer lugar, debemos perseverar en la oración. Por naturaleza, por nuestra naturaleza humana, por nuestra naturaleza pecaminosa, nosotros no queremos orar. Nuestra carne no quiere. Aparte de eso, que se junta el otro enemigo que se llama el mundo de Satanás, que no quiere que nosotros oremos. Mire, Satanás no se preocupa tanto de que usted vaya a la iglesia. Satanás no se preocupa tanto de que usted cante y llore cuando adora al Señor. Satanás se empieza a preocupar cuando usted empieza a llevar una vida de oración. ¿Por qué? Porque, fíjense, si usted va a la iglesia, eso no le va a ayudar en su santidad. Le va a ayudar en su relación con sus hermanos. Pero cuando usted puede salir de allí, usted se olvida de lo que hizo. Y usted vuelve a hacer lo mismo que hizo antes. Si hacía cosas malas antes de llegar al templo, usted la vuelve a hacer. Usted la vuelve a hacer. Pero cuando usted empieza a llevar una vida de oración, su vida empieza a cambiar. Su vida empieza a cambiar y usted empieza a acercarse a Dios y allí el poder de Dios empieza a actuar en usted. Y allí el enemigo, allí sí Satanás no puede hacer nada porque ya el poder de Dios actúa en usted. Ya no es usted actuando en sí mismo, sino Dios actuando en usted.
pero usted tiene que perseverar siempre en la oración. Y hay muchos pasajes bíblicos que nos exhortan a que nosotros tenemos que orar y perseverar en la oración. Cuando se habla de perseverar, es que tenemos que hacerlo constantemente. En Colosenses capítulo 4, versículo 2 dice: dedíquense a la oración, perseveren en ella con agradecimiento. En Romanos 12:12 dice: alégrense en la esperanza, muestren paciencia en el sufrimiento y perseveren en la oración. Y Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículos 16 y 18 al 18 dice: estén siempre alegres, oren sin cesar, den gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. Fíjense que habla, dos textos bíblicos hablan de perseverar en la oración. Y un texto muy corto, pero muy significativo, nos dice orar sin cesar. Orar en todo tiempo, en todo momento, a toda hora. A toda hora. Inclusive si soñamos orando, mejor. Siempre debemos orar. Siempre debemos orar. Y creo que lo dije ya en días pasados, ¿verdad? Que escuché de un pastor que decía: nosotros debemos orar porque tenemos ganas. Nosotros debemos orar cuando no tenemos ganas. Y nosotros debemos orar para que nos den ganas. Siempre debemos orar, todo el tiempo. Si usted va caminando, usted puede orar. Si usted va en su vehículo, usted puede orar sin cerrar los ojos, pero usted puede orar. Si usted va en el autobús, usted puede orar. Si usted está en su casa, usted puede orar. Por supuesto, hay momentos particulares donde nos dice Mateo que tenemos que encerrarnos en nuestros cuartos y orar a solas. Pero si usted no puede hacerlo en todo el día, usted puede orar donde usted esté. En todo momento usted puede orar. Ore sin cesar. Y por último, quiero dejar estos dos textos bíblicos bien interesantes que nos habla en la oración y en el Antiguo Testamento. Fíjense lo que dice Salmo 145, 18, y esto quiero cerrar, o mi conclusión son estos dos pasajes bíblicos. El Señor está cerca de quienes lo invocan, de quienes lo invocan de veras. Dios está allí al lado nuestro para escuchar nuestras oraciones. Siempre Él está allí esperando a que nosotros invoquemos su nombre, esperando a que nosotros le oremos a Él. Y Jeremías 33, 2 y 3, que es un texto muy conocido por muchos, y muchos se lo saben de memoria, pero creo que no todos aplican como deben aplicarlo. Jeremías 33, 2 y 3 dice: así dice aquel cuyo nombre es el Señor, el que hizo la tierra y la formó y la estableció con firmeza. Clama a mí y te responderé, y te daré a conocer cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Dios está dispuesto a mostrarnos su poder a través de la oración. Alguien dijo inclusive que la oración mueve el brazo de Dios. A veces podemos detener la ira o la mano de Dios con la oración. Moisés lo hizo. Dios iba a destruir al pueblo y Moisés oró, Moisés clamó y calmó la ira de Dios. Aplacó la ira de Dios. Por supuesto, igual Dios castigó al pueblo, pero no lo destruyó. Lo destruyó fue en el tiempo donde la generación se levantó, una nueva generación que sí siguió a Josué y entraron a la tierra prometida. Pero el Señor dijo: esta generación no va a entrar a la tierra prometida. Hubo las consecuencias, pero Moisés cambió las decisiones de Dios orando. Y muchos han orado
y visto el poder de Dios. Elías oró y cayó fuego del cielo. Y podemos nombrar muchas historias en la Biblia donde la oración mueve el poder de Dios. Lo he dicho y lo sigo repitiendo. Una iglesia que ora es una iglesia victoriosa. Una iglesia que no ora siempre va a estar en derrota. Aunque Dios prometió que nos daría victoria, si no oramos, no vamos a tener ese contacto, esa comunicación íntima con Dios. Y Dios quiere que nosotros la tengamos. Son buenas las actividades, son buenas las cosas que hacemos como iglesia, pero nosotros debemos darle prioridad a la oración y a la predicación de la palabra de Dios. Porque para eso somos iglesia, para eso Dios creó la iglesia. Y colocaba en estos días un meme o un anuncio en Facebook donde decía que la iglesia no existe para entretener a los salvados. La iglesia existe para glorificar a Dios y para predicar su palabra. Y dentro de esto, por supuesto, está la oración. Yo quiero dejar esto en tus manos y preguntarte cómo está tu vida de oración. Y es algo que tú debes contestarte a ti mismo, a ti y delante de Dios, porque Dios lo conoce. A Dios no lo podemos engañar. Él sabe cómo no está nuestra vida de oración. Y la pongo en tus manos. Y Dios te ayude en todo. El Señor te bendiga. El Señor te guarde de todo mal. Y recuerda poner siempre todo en manos de Dios para que sea Dios obrando en gran poder por toda esta situación que está aconteciendo. El Señor te bendiga y te guarde. Haga resplandecer su rostro sobre ti y ponga en ti paz. Dios te bendiga.